Hola a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de American Trust Register, donde tenemos grandes experiencias de formación para ti. Esta es una nueva cápsula de ATR Informa, donde estaremos dando a conocer noticias, políticas y novedades con respecto a las normas ISO. En estas cápsulas, expertos en las normas nos estarán informando acerca de cambios relevantes y situaciones coyunturales y la manera en la que esto puede llegar a afectar a nuestros sistemas de gestión. Sin más por el momento, vamos con el tema de hoy, que es... A grandes rasgos, vamos a presentar a Lupita, que bueno, es amiga de hace ya muchos años, también precursora de ATR, fue de las iniciadoras hace ya 18 años que tenemos como organismo certificador, apenas fue nuestro cumpleaños. Ella es ingeniera ambiental y bueno, cuenta con 18 años de amplia experiencia y conocimiento de las normas de 9000, 14 y 45000. Tiene experiencia como asesor también en sistemas de gestión integral, tanto para empresas nacionales como transnacionales en América Latina. Es auditor líder en sistemas de gestión para ATR, con servicios de manejo, servicios de productos alimenticios, sector energético, sector construcción y educación, manufactura y automotriz, entre otros. Solo por mencionar algunos. Es instructora, es de nuestras instructoras Plus en México y en Latinoamérica. Es instructora certificada para RAP QSA Exemplar Global, es de las que nos ayuda, nos apoya para la certificación de auditor líder con RAP QSA en sistemas integrados. Entonces, bueno, tenemos aquí toda una amplia experiencia con Lupita en todo lo que son los sistemas integrados. Bueno, Lupita, pues te cedo la palabra. Bueno, antes de cualquier cosa, mira, a mí me llamó mucho la atención el tema que elegiste ahora esta vez, porque muchos tenemos dudas qué hacer con todos esos residuos, tanto en las empresas como en nuestras casas. Entonces, pues te felicito por el tema y ¿qué nos puedes adelantar un poquito de este? Pues este tema, Mireya, te agradezco mucho la presentación. Mireya, es un tema que consideré porque es parte de la responsabilidad social que puede tener un profesionista proporcionando ciertos conocimientos para que pues las organizaciones como las personas puedan llevar a cabo ciertas actividades que cuiden el medio ambiente. Para mí esta plática es responsabilidad social para aquellas personas que he conocido en las diferentes empresas, que he ido a auditar, que he asesorado, que he dado mucha capacitación, entonces forma parte de mi responsabilidad social y más por lo que estamos viviendo actualmente, Mireya. Exacto. Pues muy bien, Lupita, pues vamos a entrar de lleno. Muchas gracias de antemano a todos nuestros participantes y bueno, comenzamos. Gracias, Mireya. Bueno, vamos a platicar un poco sobre la situación actual de los residuos en las diferentes organizaciones por la pandemia del COVID-19. Es importante saber que nuestra legislación que existe en nuestro país clasifica los diferentes residuos en cuatro tipos y vamos a ver cada uno de ellos. El primero de ellos es los residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos se clasifican como aquellos que estamos generando ya sea en oficinas, estamos generando en nuestras casas y pueden ser clasificados como en residuos orgánicos, todos aquellos residuos que generamos cuando nos alimentamos o cuando cocinamos, entonces van a ser todos aquellos orgánicos. También podemos clasificar a los residuos sólidos urbanos como los inorgánicos con un cierto valor. ¿Qué quiero decir esto? Hay empresas que generan toneladas de PET o de plástico, entonces son residuos inorgánicos con un cierto valor. Y también podemos clasificar a los residuos sólidos urbanos como inorgánicos que no tienen cierto valor.
que ya no podemos reciclar o que ya no podemos comercializar ese tipo de residuo, entonces los clasificamos dentro de los residuos sólidos urbanos. Las estadísticas dicen que cada persona en la Ciudad de México genera 1.2 kilogramos por día por habitante. Entonces vemos la dimensión de la generación. Entonces todos los habitantes de la Ciudad de México, por lo menos 1.2 kilogramos estamos generando, que es el promedio estadístico que se tiene. Hace poco leía una parte donde dos empresas consultoras mencionaban que llevaban 14 años monitoreando el acopio del PET y que generaron, en estos 14 años se generaron 2 millones de toneladas de PET. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que hemos ido al Estadio Azteca, durante esos 14 años hemos llenado 110 veces el Estadio Azteca. Entonces es impresionante ver de qué manera estamos generando los residuos sólidos urbanos como personas. Otro tipo de residuo que está dentro de la clasificación de nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en el apartado de residuos, son los residuos de manejo especial. Este tipo de residuos comúnmente son papel, cartón, excretas de ganado, construcción y demolición, llantas, pilas, residuos que se generan, por ejemplo, en la pesca, son de manejo especial. Los 3 primeros residuos que generamos son excretas de ganado, es el número 1 que se genera en México, el papel y el cartón, y al final concluimos con construcción y demolición. Entonces, también la generación de los residuos de manejo especial entran dentro de nuestra legislación. Otro tipo de residuos que nosotros encontramos en las organizaciones principalmente son los residuos peligrosos. Se establece un aproximado que 1.92 millones de toneladas se generan residuos peligrosos. Digo aproximado, ¿por qué? Porque esto va a depender mucho de cuáles o cuántas empresas hagan su declaración de los residuos peligrosos. A veces no todas las empresas hacen esa declaración. Por lo tanto, este dato es como que muy aproximado para saber cuánto de verdad se está generando en nuestro país. Pero por el momento el 1.92 millones de toneladas se está generando. El residuo que más se genera en materia de peligrosos son las sustancias químicas. También vale la pena mencionar que un residuo peligroso se va a considerar cuando cumpla con ciertas características que llamamos el código CRETIP, que significa láser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico y inflamable y biológico infeccioso. Entonces son residuos que entran dentro de esa categoría en materia de peligrosos. Y hay otro cuarto residuo que son los residuos biológicos infecciosos. Aquí la estadística antes del COVID se decía que son 191 toneladas diarias de residuos biológicos infecciosos, solamente considerando lo que son hospitales. Pero también falta contabilizar lo que son clínicas, también falta contabilizar aquellas empresas que se dedican a dar servicios médicos, laboratorios, hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Entonces, eso pues va a incrementar más el número de toneladas que se generan en materia de residuos biológicos infecciosos. Cuando nosotros hablamos de este tipo de residuos, decimos que son aquellos materiales que fueron utilizados para un servicio médico y que puede contener lo que es algún agente biológico, y este agente biológico puede generar una enfermedad.
son clasificados como residuos biológicos infecciosos. Entonces es importante pues tener este dato. Y pues se estima que en México actualmente se generan más de 44 millones de toneladas anuales de residuos y se espera que aumente un 65 millones para el año 2030. Entonces, imagínense, estamos llenos de muchos tipos de residuos. Es la clasificación que maneja nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en su apartado de residuos. El tema de los residuos biológicos infecciosos, si son 191 toneladas, durante esta pandemia ha incrementado a 350 toneladas de residuos biológicos infecciosos, lo que implica que ha aumentado un 50% en esta pandemia para los tipos de residuos. Ahora, cada enfermo de coronavirus genera 2.2 kilogramos de residuos peligrosos. Entonces, también es un dato importante que debemos de considerar para que como ciudadanos, hay que volvernos más conscientes, hay que volvernos consumidores conscientes del tipo de residuo que nosotros estamos generando. Y bueno, estos datos nos llevan también a reflexionar en las diferentes organizaciones de qué manera nosotros vamos a manejar los tipos de residuos. Si nosotros vamos a nuestra legislación, hay diferentes etapas que implica el manejo de los diferentes residuos. La primera etapa es identificar el tipo de residuo. Si es urbano, si es residuo peligroso, si es residuo especial o si es residuo biológico infeccioso. Pero también cada uno de ellos va a tener cierta simbología. Por ejemplo, los residuos peligrosos, pues hay que identificarlos con cierta simbología para declararlo, ¿no? Con el código de residuo peligroso, o los residuos biológicos infecciosos también tienen su propio código de identificación. Otra de las etapas que forman parte del manejo es el envasado. También va a depender mucho del tipo de residuo que se esté generando. Por ejemplo, los residuos biológicos infecciosos comúnmente los encontramos en una tipo bolsa de color rojo con su identificación, pero va a depender mucho del tipo de residuos. Entonces, las organizaciones primero tenemos que identificarlo, tenemos que envasarlo, tenemos que almacenarlo. El almacén es temporal y también hay diferentes clasificaciones. Vamos a ver poco a poco cada uno de ellos. Otra de las etapas es la recolección y el transporte. Otra etapa del manejo es el tratamiento. También va a depender mucho del tipo de residuo, qué tipo de tratamiento le voy a dar, si es físico, si es químico, si es biológico. Entonces va a depender del tipo de residuo. Y la última etapa del manejo es la disposición final. Esta disposición final también va a depender del tipo de residuo que estemos llevando a cabo. Entonces, nuestra ley nos indica que es identificar, envasar, almacenar, recolectar, darle un tratamiento al tipo de residuo y darle una disposición final a nuestro tipo de residuo. Nosotros como organización comúnmente tenemos nuestro layout que nos especifica las diferentes zonas o de nuestra organización y que nosotros bajo esta pandemia debemos de tener ciertas medidas a considerar. El protocolo del Instituto Mexicano del Seguro Social me dice que yo debo de considerar 4 elementos principales. El primero de ellos es la sana distancia, considerar de 1.5 a 2 metros de distancia. Ese es uno de los puntos que debemos de tener presente. El segundo punto es el control del ingreso y egreso. Hay que verificar que nuestro personal cumpla con el equipo de protección personal correspondiente a nuestras actividades
más los que debemos de tener en cuenta, como el cubrebocas, que es uno de ellos, para evitar el contagio del COVID. Otro es usar el equipo de protección personal, es el tercero. Y el cuarto, que es el punto más importante, son las medidas de prevención. El tema del manejo de los residuos es una cadena posible de contagio. Por eso las autoridades, cuando empezó el tema del COVID, consideraron como una actividad primordial la parte de la recolección y el manejo de los residuos. Entonces, el cuarto punto que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social son las medidas preventivas. Entonces, nosotros como organización debemos identificar esas diferentes zonas donde estemos generando de residuos sólidos urbanos, para este caso. ¿En qué parte podemos generar residuos sólidos urbanos? Posiblemente en el almacén de materia prima. A lo mejor se genera una cierta cantidad de PET cuando se empieza a hacer descarga y acomodo de la materia prima. Podemos encontrar residuos sólidos. Quizás también en el WC podemos encontrar la clasificación de los residuos sanitarios. Quizás también podemos encontrar en oficinas residuos inorgánicos. También podemos encontrar en la cocina o comedor, que son los residuos orgánicos. Entonces, nosotros como organización debemos identificar esas zonas donde esté el tipo de residuo sólido urbano, considerando desde su identificación, su almacenamiento, su transportación y su disposición final. Estas etapas que forman parte del manejo son parte de la gestión de los residuos sólidos. Otro tema importante que nosotros debemos de considerar es cuánto tiempo el virus se mantiene activo. Los últimos estudios nos están diciendo que el virus se mantiene por lo menos 3 horas. Pero también nos dicen que, por ejemplo, el cartón, el virus se mantiene 24 horas. En este layout podemos encontrar cartón en el almacén de materia prima. Si hay un personal con esa posibilidad de COVID o sospechoso de COVID, entonces pues existe como que ese foco rojo de posible contagio. Entonces también es importante que las organizaciones determinen un plan de limpieza y desinfección. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mitigar esa posibilidad de contagio a través del residuo sólido urbano, que es el cartón o el plástico. Por ejemplo, el plástico se dice que de 2 a 3 días el virus se mantiene. Entonces, por eso es importante la gestión del residuo sólido urbano. El siguiente son los residuos de manejo especial, que también de igual manera, como los residuos sólidos urbanos, también se pueden encontrar en las organizaciones. Comúnmente el cartón, ¿no?, que es el almacén de materia prima, ahí lo podemos encontrar, y cierto volumen, ¿no? Cuando nosotros vemos la parte del manejo y decimos, oye, pues, ¿cuánto tipo de residuo yo puedo tener, ¿no? Comúnmente los residuos de manejo especial no deben de pasar 2 días. 2 días el residuo debe ya tener una salida. Y la legislación, por ejemplo, de la Ciudad de México me dice que nuestros residuos deben de estar dentro de cierta clasificación. Por ejemplo, las organizaciones pueden estar en una clasificación A, que significa que tú generas 1000 kilogramos por día. O la clasificación D, que tú generas de 50 kilogramos o menos de residuos. Entonces,
hay cierta clasificación y hay que ver cuánto generamos de residuo de manejo especial o de residuos sólidos urbanos e indicar si entramos dentro de algo obligatorio, como por ejemplo el plan de manejo de los residuos. Tú como organización, si empiezas a generar más de 50 kilogramos, tienes derecho a generar un plan de manejo de residuos y hacer el trámite correspondiente ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con sus oficinas correspondientes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a la alcaldía. Entonces, es importante saber cuánto generamos de residuo de manejo especial y si tenemos que generar un plan de manejo. Hay otro tipo de residuos que son los residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos comúnmente se basan en el código que ya mencioné, el código CRETIP. Existe una norma que es la norma 052. Esta norma da cierto listado sobre qué tipo de sustancias se pueden considerar como residuos peligrosos. La zona metropolitana Ciudad de México es la que más genera residuos peligrosos, pero también encontramos, por ejemplo, a Chihuahua, encontramos a Nuevo León, Tamaulipas, que son los estados que más residuos peligrosos generan. Aquí también vale la pena mencionar que debemos de tener cierto cuidado de cómo manejamos los residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque amerita más a ciertas sanciones, a ciertas multas o a cierto tiempo en prisión. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, había una empresa que pues rentaba su bodega para almacenar sus tipos de materiales peligrosos y el tipo de residuos, algo que pues no es correcto. Esta empresa dice, oye, ¿sabes qué? No puedo pagar mi renta, debo dejar la bodega, y entonces el dueño de la empresa dice, pues me voy. Se va y el dueño del predio dice, oye, pero págame. Entonces la empresa dice, no tengo para pagar, estoy en quiebra y me voy. ¿Qué hizo el dueño de la empresa? Levantó o fue a levantar una demanda penal. Y fue a comentar que esta empresa se fue sin pagar y se fue dejando todos sus residuos en el predio. ¿Qué hizo Profepa? Realizó la investigación, verificó el tipo de residuos y entonces aceptaron pues esa demanda penal. Detienen al representante legal 1 año, lo meten a prisión 1 año y con una multa de 300 salarios mínimos. Entonces, es importante, empresas, que si ustedes hoy por las condiciones en las que vivimos de esta pandemia, no tenemos para cubrir la renta o se nos hace fácil dejar un predio y dicen, adiós, yo me voy, es importante que primero lleven a cabo el manejo adecuado de sus residuos. ¿Por qué? Porque eso es un delito ambiental que implica, para esta empresa implicó 1 año de prisión al representante legal, más los 300 días de salario mínimo que se pagaron. Entonces, el generador de los residuos peligrosos o de cualquier otro residuo tiene una responsabilidad. Cada vez que una empresa dice, oye, yo quiero tener una empresa sobre una empresa manufacturera, uno de los primeros documentos va a ser responsabilidad con el medio ambiente. La Secretaría de Economía te dice, antes de que tú abras, antes de que empieces a generar ciertas actividades,
en tu organización, primero entrégame una manifestación de impacto ambiental de acuerdo a la declaración y análisis y dictamen que establece la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para que yo te pueda decir, ok, ya hiciste un análisis durante qué impactos ambientales estás generando, antes de la construcción de tu organización, qué impactos generaste, o cuando tú cierres tu organización, qué impactos ambientales. Entonces, aquí las empresas debemos de tener mucho cuidado de ver cuáles son esos posibles delitos ambientales, y entre ellos es dejar un predio con ciertos residuos. ¿Por qué? Porque puede haber que el vecino, puede haber que la empresa, puede haber, en este caso, el que renta va a decir, oye, no se vale que te vayas de esta manera, tienes que cumplir con una responsabilidad con el medio ambiente, y por lo tanto, yo puedo hacer una queja y puedo hacer una declaración ante la Profepa para decir, esta organización se fue dejándome cierto tipo de residuos. Entonces, las empresas, pues debemos de tener cierto cuidado y también identificar esas zonas donde se generen los tipos de residuos como tal. Y bueno, hay otro punto que son los residuos biológicos infecciosos. Este tema también es interesante porque las organizaciones pueden tener servicio médico. Aquí nos vamos a basar mucho en lo que marca la Ley Federal de Trabajo. Dice en su artículo 504 que las empresas que tienen más de 100 trabajadores, el patrón está obligado a tener o a establecer o a proporcionar una enfermera a cargo de la vigilancia de un médico cirujano para los 100 trabajadores. Pero si yo tengo 300 trabajadores o más de los 300 trabajadores, me obliga la Ley Federal de Trabajo a tener un hospital. Dicen, ay, ¿cómo voy a tener un hospital teniendo 300 trabajadores? Hay otro apartado de la Ley Federal de Trabajo, en ese mismo artículo, donde dice, bueno, si no tienes esas posibilidades, por lo menos debes de establecer un contrato con un área médica, con un servicio médico, con un hospital que se encuentre cerca de tu organización para que pueda haber un traslado de forma inmediata y rápida de la persona. Y eso pues nos ayuda mucho a que nosotros como organización tengamos ese posible medio, ¿no? De tener un servicio médico. Aquí la norma más relevante es la norma 087 de la Secretaría de Salubridad. Comúnmente las empresas están obligadas a dar cumplimiento a esta norma, que es la 087. Esta norma abarca 3 niveles de cumplimiento, o hay categorías de 3 niveles. Por ejemplo, el nivel 1 implica que pues debe de haber de unas 5 camas, siempre y cuando sea un servicio hospitalario. Pero también el nivel 1 implica que si es un hospital psiquiátrico, o el nivel 1 también implica que tengas un servicio de atención o de tomas de muestra. Comúnmente las empresas tienen su área médica, y esa área médica se va y se toma una muestra. Por lo tanto, nosotros estamos en un nivel 1. Sigue el nivel 3, que también tiene la misma categoría, va incrementando. Por ejemplo, para el nivel 1 se dice que si empezamos a tener de 25 o más tipo de residuos, debemos de considerarnos como el nivel de 25 a 100 kilogramos por mes. Nosotros estamos en el nivel número 2.
O si estamos en el nivel número 3, implica que de 100 kilogramos al mes se están generando o mucho más y ya estamos en un nivel 3. Y con base a identificar en qué tipo de nivel ya hay cierta responsabilidad para el manejo de los residuos biológicos infecciosos. También es relevante que si yo, por ejemplo, me encuentro en el nivel número 1, donde solamente tengo mi lugar donde yo tomo la muestra, el almacén de los residuos biológicos infecciosos debe de ser no mayor a 30 días. Y es algo importante porque a veces cuando uno lleva a cabo ciertas auditorías, vemos que el área América tiene su botecito a lo mejor de pulsocortantes o de productos no anatómicos como son gasas, abatelenguas, jeringas. Podemos decir que estos rebasan a lo mejor los 30 días. En una ocasión yo verificando un área médica, oye, ¿cuánto tiempo tiene tu residuo? No, pues ya lleva 2 años. 2 años, sí, es que mira, nada más es una jeringa, es una batelenguas, es una gasa, etc. Digo, pero por responsabilidad de cumplimiento de norma, deben de ser 30 días. No debe ser 1 año o 6 meses, porque a veces es algo que muchas de las organizaciones argumentan. Es muy poquito residuo el que genero. Entonces, cada 30 días, bueno, pues hay que establecer un mecanismo para poder hacer el buen manejo de los residuos biológicos infecciosos. Entonces, pues es la parte del área médica. Y bueno, esta forma ha implicado, pues, tomar ciertas acciones, ¿no? Las organizaciones ya antes del COVID ya tenían ciertos procedimientos que llevaban a cabo, pues, el manejo de los diferentes residuos que hemos visto y que va a depender mucho del giro de la organización. Y, bueno, uno de los elementos que ha sobresalido en esta pandemia han sido los residuos COVID-19. Esta clasificación no existía. Existían los 4 que acabo de platicar, pero se agrega esta nueva clasificación que son los residuos COVID-19 y dice que corresponden a los generados en un hogar u organización hospitalaria donde reside una o más personas contagiadas. Eso implica que si tenemos a alguien, oye, se empieza a toser y vemos que ya tiene principios de COVID o es sospechoso de COVID, entonces pues hay que aislarlo en un lugar pues no cercano a las personas que están sanas, que tenga iluminación y ventilación, y también con su contenedor de residuos. Debe de implicar que deba tener una bolsa. De esta bolsa pues se van depositando los diferentes residuos, hay que identificarlo, hay que envasarlo, almacenarlo, recolectarlo. Y bueno, el tratamiento, la recolección, el tratamiento y la disposición final va a depender mucho del carrito que pasa todos los días, siempre y cuando pues esté dentro de las condiciones que marca nuestra ley, ¿no? Porque algo que también sufre mucho nuestro país es que a veces los carros de basura no son carros con tecnología de punta como se encuentran en la Ciudad de México, que hay ciertos carros que ya tienen cierta clasificación de residuos, a veces no, pues es un pepenador que va con su carro y va a recoger el tipo de residuos. Entonces nosotros debemos de tener cierta responsabilidad con esas personas que van y recogen los tipos de residuos. Entonces, tenemos que colocarlos en una bolsa, tenemos que sellarlos, tenemos que identificar con esa zona de que es residuo con COVID y ya entregarlo
pues a la parte de la recolección y transportación. Uh-huh. Es una nueva clasificación. Y otro de los temas, pues, ¿qué debemos de hacer en casa? Lo que platiqué hace un momento era en la parte de las organizaciones, identificarlo, el lugar donde puede ocurrir cierta generación de residuos, pero ¿qué podemos hacer nosotros en casa? La clasificación de los diferentes residuos puede ser orgánico, inorgánico, reciclable, inorgánico no reciclable y desechos sanitarios. Los desechos sanitarios son comúnmente el cubrebocas que estamos usando diario, ¿no? En caso de que no sea reciclable, estamos utilizando, por ejemplo, guantes, ¿no? Que también es otro tipo de los residuos sanitarios, pasta de dientes, ¿no? El chicle, por ejemplo, también es un desecho sanitario y que debe de considerarse. Voy a compartirles un video que en lo personal me gustó mucho porque da de una manera gráfica lo que pretende y proporciona el protocolo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es solamente para no olvidar. Muy bien, es un video muy gráfico que, bueno, nos ayuda mucho a aquellos que estamos todavía en casa trabajando para poder administrar, pues, nuestros residuos y poderles dar el manejo adecuado. Aquí algo importante es fabricar nuestra solución anti-COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros ya colocamos nuestra basura en una bolsa, es importante rociarle la solución anti-COVID-19, sellarla y cuando nosotros la entregamos al carrito de basura, igual volverla a rociar con la solución anti-COVID-19. Esta solución se va formando con un tercio de cloro, una cucharada de cloro por 1 litro de agua, se puede considerar y se puede tener esta solución. ¿Para qué? Para que nosotros nos protejamos y también nosotros hay que proteger a aquellas personas que se dedican a la parte de la recolección de residuos. Y bueno, con esto pues finalizo este tema. Es un tema muy amplio porque cada una de las fases del manejo, la identificación, el almacenamiento, la forma en donde lo vamos a colocar, los diferentes mecanismos de tratamiento, los diferentes mecanismos de la disposición final, son mucha literatura, cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos a la orden. Y también nuestra legislación cada vez es mucho más amplia para la parte del manejo de los residuos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra ley federal, tenemos el reglamento federal en materia de residuos, pero también si nosotros nos encontramos en otro estado de la República Mexicana, también tienen su propia ley y establecen a veces parámetros diferentes. Entonces, es un tema muy amplio que, bueno, que con esto esperemos que por lo menos tengamos un poco más de conciencia de cómo debemos de clasificar y cómo debemos de manejar los tipos de residuos que se están generando en esta pandemia, en esta situación que está viviendo el mundo.
American Trust Register es una empresa que se dedica a la parte de certificación y a la parte de capacitación. En julio tenemos nosotros un curso que es del 20, 21 y 22, el taller de interpretación para el sistema de gestión antisoborno, bajo la norma ISO 37001. ATR se caracteriza porque es innovador, porque busca nuevas formas de que el personal, de que las organizaciones puedan tener las buenas prácticas para implementar los diferentes sistemas ISO. Entonces ya existe una plataforma, aquellos que quieran tomar este curso, precisamente la 37001, en una plataforma digital, lo pueden hacer y pueden ir aprendiendo poco a poco de acuerdo a la posibilidad de tiempo que ustedes tienen. Pero por el momento tenemos 20, 21 y 22, la parte de capacitación de esta norma. También tenemos capacitación del 27 al 31, el curso de auditor trinorma ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018. Es un curso que abarca las 3 normas. En esta foto nosotros vemos a nuestro director general de American Trust Register, el ingeniero Oscar López, que es instructor calificado por Jens Progress, precisamente para dar este tipo de cursos. Su servidora también está certificada por GNC Progress para proporcionar este curso. El ingeniero Armando Díaz también es otro de los instructores estrellas. Y el 27 al 31 va a estar el ingeniero Eduardo, que va a ser quien va a estar dando esta capacitación. Entonces, los invito a que formen parte de este curso porque es muy bonito, tiene una duración de 5 días, pero lo importante son las buenas prácticas de auditoría que cada uno de los instructores proporciona. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a esta sesión, la sesión de preguntas. Mireya, si me apoyas, por favor, si hay alguna pregunta. Claro que sí, Lupita, ya tienes aquí varias preguntas. Mónica Amador, en caso de los servicios médicos de empresas que no entran en ninguna de las categorías de RPBI, ¿es correcto mantener los 6 meses como máximo o qué recomiendas? La legislación dice para lo que son los residuos peligrosos que debemos de tener almacenados 6 meses. Entonces nosotros, esta pandemia o esta situación no nos exenta de dar cumplimiento legal. Por lo tanto, nuestra legislación ya nos indica antes del COVID que nosotros debemos de mantenerlo durante 6 meses. Y pues hacerlos, contratar a un externo si tenemos esa posibilidad para poder llevar a cabo toda la fase del manejo. ¿Qué tan eficaz es la solución de 70% alcohol y 30 agua? Pues es una solución que, bueno, no muestra, no he encontrado ningún dato bibliográfico avalado que pueda decirnos la efectividad de la solución. Lo que sí es importante es que nosotros no debemos de hacer mezclas con ciertas sustancias. Por ejemplo, si yo mezclo el cloro con jabón o con algún aromatizante, yo inactivo totalmente el cloro y eso hace que no se lleve a cabo la desinfección correspondiente. Entonces es importante que cuidemos ese tema, ¿no? O si, por ejemplo, yo mezclo alcohol más cloro, pues me va a dar cloroformo y voy a estar respirando a lo mejor ese tipo de vapores. Entonces sí hay que tener esa debida precaución. ¿Es conveniente apegarse a la NOM 087 en el caso de México? Claro que sí. La 087, a veces he escuchado ciertos comentarios que dicen, oye, es que a mí no me aplica la 087. Casi a todas las organizaciones les aplica la 087 siempre y cuando
tengan un servicio médico donde donde haya toma de muestra. Ok. Entonces, en las empresas, los cubrebocas, guantes, etcétera, también se deben de clasificar los residuos como desechos sanitarios. ¿Consideras que no hay personas con síntomas de COVID? Considerando que no hay personas con síntomas de COVID, o sea, ¿sí? Si no hay síntoma de COVID-19, los residuos como el cubrebocas se deben de colocar en los residuos sólidos urbanos, no como residuos biológicos infecciosos, sino como residuos sólidos urbanos cuando no hay presencia de virus o cuando no hay sospechosos de virus en la organización. Muchas dudas sobre COVID. Los residuos de COVID se manejan entonces como sólidos urbanos, solo etiquetamos como sanitarios. Es correcto, los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México hay una clasificación que marca una norma técnica y dentro de esa norma técnica están los residuos sanitarios. En esa parte nosotros podemos agregar lo que son cubrebocas, lo que son guantes o cualquier otro tipo de residuo que consideremos. Mario Alejandro, ¿los residuos de COVID-19 se pueden incinerar en vez de transportarlos, siempre y cuando no sean RP ni plásticos? Sí, siempre y cuando tengas el permiso y la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para nosotros poder incinerar cierto tipo de residuos, debemos de tener un permiso y una autorización. En México existen 19 empresas que tienen incineradores que alcanzan temperaturas de 800 a 1000 grados centígrados. Adrián Hernández, hola, buenas tardes. Nosotros tenemos una empresa PYME, pero por esta pandemia estamos utilizando cubrebocas a todos nuestros trabajadores. ¿Cómo puedo identificar esto en mi matriz de aspectos e impactos ambientales? Ok, en la parte de la identificación de los aspectos ambientales, puedes hacer la clasificación de los 4 tipos de residuos sólidos urbanos, residuos especiales, residuos peligrosos y residuos biológicos infecciosos. Esa clasificación será buena que se agregue. Comúnmente, cuando vemos las tablas de identificación de aspectos ambientales, solamente manejan lo que son residuos peligrosos y a veces olvidamos los residuos biológicos infecciosos o a veces olvidamos la clasificación que marca nuestra norma de acuerdo al estado en el que nos encontramos. Ok, muy bien. Buenas tardes, Alejandro Curiel. ¿Quién realiza los manifiestos de impacto ambiental? Este tipo de manifiestos se deben de realizar aquellas empresas que yo contrato para que lleven a cabo todo mi manejo de residuos, residuos peligrosos. Están obligadas, la empresa que yo contraté está obligada a entregarme un manifiesto de entrega precisamente de residuos peligrosos. Ok, muy bien, gracias. ¿Cuál es el documento o requisito legal donde se establece la clasificación de residuo COVID? Miguel Ángel Nápoles. Ok, esta clasificación está en una guía que elaboró el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay 2 guías que abarcan la parte del manejo de los residuos, que es el manejo adecuado del EPP, generado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y está la guía para el manejo de los residuos urbanos, que también fue generada en esta etapa de la pandemia. Entonces, ustedes pueden entrar a la página de internet del Instituto Mexicano de Seguro Social, en la parte donde dice COVID o todo COVID, y ahí vamos a encontrar documentos que hacen referencia al buen manejo. Y hay 2 tipos de documentos, los documentos para la población y los documentos para aquellos que están llevando a cabo actividades hospitalarias. Esta guía se encuentra
en la zona donde se llevan actividades hospitalarias, como son los médicos, las enfermeras, que pueden utilizar ese tipo de guías, y precisamente ahí define lo que es el residuo COVID. Muy bien. Víctor Hugo Calzada, ¿el IMSS o las autoridades de salud auditan estos controles en las empresas como parte de los protocolos de salud para la nueva normalidad? Es correcto, es correcto. Se están llevando ciertas verificaciones de forma aleatoria a las diferentes organizaciones para cumplir con los protocolos que han declarado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay una página de internet que es retorno o nuevo retorno por parte de las organizaciones. Existen diferentes guías por sector, por ejemplo, está la guía del sector construcción, está la guía del sector hotel, está la guía del sector restaurante. Entonces hay diferentes guías donde establecen los diferentes protocolos que debemos de seguir. También cada estado ha establecido ciertos protocolos para regresar a ciertas actividades. Entonces podemos consultar ese tipo de información. Y claro, pues va a depender mucho del tipo de organización o tamaño de empresa, ya sea pequeña, mediana o una gran empresa. Daniel Lorrabaquío, ¿ya se actualizaron la ley, el reglamento y normas de residuos COVID siendo una clasificación especial o entra como RPBI? Bueno, cuando la declaración, las normas que tenemos actualmente no tienen la definición de residuo COVID, solamente la tiene declarada la guía que estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok. El uso de las mascarillas, el tipo de material que están confeccionados, ¿influyen para la protección? ¿Cuál es el mejor material si son hechas en casa? Sonia Abreu. Bueno, aquí va a depender también mucho de en qué situación nosotros nos encontramos. Si eres una persona sana, sí se está haciendo una recomendación de utilizar una mascarilla tipo quirófano o una mascarilla que tú puedes fabricar en tu casa. Siempre y cuando seas una persona sana y que no seas sospechoso de COVID. Si tú ya entras a otra fase, ya como parte de ser sospechoso o ya tienes ciertos síntomas, la recomendación es de utilizar una mascarilla N95. Para el caso de los residuos que por lo regular eran almacenados para reciclaje, como el papel, cartón, vidrio, plástico, ¿cómo será el manejo tanto para empresas como para las empresas que no lo reciben? Que lo reciben, perdón. El manejo no cambia, siguen siendo residuos de manejo especial y va a depender mucho de la cantidad que se genere. Lo que se ha establecido para los residuos, y eso sí está legalmente establecido, no pueden rebasar 2 días en el almacén. ¿Con quién debe disponerse los residuos sanitarios o dónde debo depositarlos? ¿Existen empresas autorizadas para el transporte y disposición de residuos sanitarios? Existen empresas que llevan a cabo la parte del manejo de los residuos biológicos infecciosos. Aquí solamente hay que tener un cuidado. Cuando nosotros contratamos a un tercero, ese tercero debe de tener una autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo tanto, nosotros nos debemos a la obligación de solicitarle su autorización para ver qué tipo de residuo es el que puede acopiar, si puede recibir o puede almacenar o puede darle una disposición final. Humberto González, de acuerdo a las recomendaciones del IMSS sobre el retorno de las labores, en caso de no cumplirse, ¿qué hay de cierto en cuanto a los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social inciden las visitas y levanten sanciones o por cierre temporal de las empresas? Esto está sonando mucho en Coatzacoalcos. Pues bueno, hay que
En la página de internet nos da ciertos requisitos que nosotros debemos de darle seguimiento para cumplir con el protocolo o con los protocolos del Instituto Mexicano del Seguro Social y nosotros tener pues el documento que nos avale que hemos cumplido con ciertos protocolos. Aquí lo importante es no escaparnos de esta responsabilidad que debemos tener como organización. No es cumplir con solamente documentos, es cumplir con ciertos elementos que van a mitigar cualquier contaminación de este virus. Ok. Buenas tardes. De acuerdo a la cartilla de De acuerdo a la cartilla de mejores prácticas para la prevención del COVID-19, en el manejo de los RSU, primera edición de abril del 2020 de Semarnat, SS, ¿hay alguna otra actualización o es la única publicada hasta la fecha? No es la única actualización y la que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, si no me recuerdo, fue emitida en marzo. Gustavo Felipe, si no generamos muchos residuos, por ejemplo, un bote de 3 kilogramos, ¿lo podemos tener bien sellado en el consultorio? Pues no podemos exentarnos del cumplimiento que marca la 087 y nos dice que son 30 días y nos encontramos en el nivel 1. Una pregunta más. ¿Los cubrebocas y otros residuos desechables de tela sintéticas no tejidas se pueden reciclar? Siempre y cuando se laven, la recomendación es que se puedan lavar diariamente. Cuando son cubrebocas que nosotros elaboramos en casa, sí es importante, si nos dedicamos a elaborar nuestro propio cubrebocas, generar por lo menos unos 5 o unos 6, para que día a día tú lo puedas cambiar y lo estés lavando continuamente. Voy, estoy buscando más preguntas. Te mandan muchas felicitaciones. Evelyn. Muchas gracias. Guillermo, a mis proveedores donde adquiero mis productos sanitizantes y de limpieza, ¿debo solicitarles algún tipo de documentación? Y si es así, ¿cuál sería? Bueno, la hoja de especificación es importante solicitarla. Y también si ustedes quieren tener la certeza de que ese tipo de sustancia o desinfectante tiene una validez científica, podemos entrar, por ejemplo, a la página de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y ellos tienen un listado de todos los desinfectantes que ya están avalados y acreditados. Y podemos corroborar que nuestro proveedor nos esté vendiendo un producto con cierta certificación. Mira, este está interesante porque nos vamos a costos. En el caso de residuos, cubrebocas, guantes, overoles desechables que se generan en plataformas, ¿es más conveniente que se desechen en los RSU siempre y cuando se aplique algún desinfectante? Esto relacionado al volumen costos económicos. Aquí es el siempre y cuando no exista un sospechoso de COVID o una persona que tenga COVID. Porque si pensamos que estamos en plataforma, pero si hay sospechosos y si hay personas que están enfermas de COVID, eso no aplicaría. Ofelia Guadalupe, COFEPRIS y Semarnat, ¿qué papel desempeñan frente a este COVID? ¿Pueden cerrar las oficinas o lugar de trabajo? Cuando nosotros, la Semarnat puede realizar dos cosas, que te lleve a prisión, ¿no? El caso que les comentaba, pues aquí el representante legal fue llevado a prisión por 1 año. Y también fue mérito a una multa
de 300 salarios mínimos. Eso es lo que puede hacer la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La COFEPRIS depende de tipo. Recuerden que la COFEPRIS está su responsabilidad está muy dirigida a la parte de los alimentos. Entonces, ellos pueden dar ciertos declaraciones de incumplimiento que pueden llevarnos a esos puntos, a la parte de prisión o a la parte de que son sanciones administrativas, pero los que sí nos pueden cerrar totalmente una empresa es Protección Civil. Por eso, cuando tenemos la visita de Protección Civil, sí puede decir, oye, ¿sabes qué? Bajo estas características yo te puedo cerrar totalmente la empresa. Las otras organizaciones pueden cerrar parcialmente, no su totalidad como organización. Entonces, es importante ver qué nos corresponde de acuerdo a nuestro giro empresarial y de qué manera se involucra la Secretaría del Medio Ambiente o en este caso la COFEPRIS. Recuerden que la COFEPRIS es la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios. Y conforme a esa actividad propia, pues va a depender, ¿no? Si, a qué giro me dedico y si le corresponde o no hacerme una verificación. Muy bien, gracias, Lupita. ¿Cuánto tiempo debe usarse el cubrebocas NK95? ¿Cuánto tiempo? La recomendación es hacer un cambio diario. Ajá. Pero pues también hay otros factores, ¿no? Que implican, por ejemplo, lo que son los costos económicos que tienen este tipo de mascarillas. Bueno. ¿Qué pasa con los residuos que se tiran al drenaje? César Cacique. Chispas, pues es que pues es un delito ambiental. Es un delito ambiental que no debemos de tirar a la alcantarilla el tipo de residuo. Recuerde que los residuos, sustancias químicas, comúnmente tienen una de las características CRETIP. Entonces, puede ser corrosivo, puede ser reactivo, puede ser explosivo, puede ser inflamable. Entonces, por mínima que sea una sustancia química, tiene ese tipo de características y no se puede realizar, ¿no? Cuando, por ejemplo, la Ciudad de México, todos nuestros residuos que van por el drenaje profundo llega al Golfo de México. Entonces, si nosotros tiramos ciertos aceites, por ejemplo, a la alcantarilla, pues todo va al Golfo de México. Y después en verano, pues ahí te veo en la playa, te veo pues muy alegre y contento, pero pues vas y estás, ¿no? Contaminándote con tu propio contaminante, ¿no? Que tiras pues a la alcantarilla. Entonces, pues eso no se debe de hacer, ¿no? Debemos de tener conciencia ambiental. No debemos de tirar ningún tipo de residuo y procurar que las organizaciones estén conscientes. A veces hay documentos, o nosotros como auditores vamos y verificamos. También tenemos esa responsabilidad social de decir, mira, esto no lo estás cumpliendo, tienes que cumplirlo. Si te dejo 10 o 20 no conformidades es para que tengas responsabilidad y principalmente en la parte ambiental. No solamente eres tú, es toda la población. Muy bien, Lupita. Yo creo que ya con esta y finalizamos. ¿Qué tan necesario es realizar el registro para la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria de las empresas? Lo comento porque emiten una constancia. Es correcto, te emiten una constancia, hay que seguir ciertos pasos, subir ciertos documentos que estén avalando el cumplimiento de los protocolos de acuerdo al tamaño de tu organización. Y pues aquí sí seguimos con el tema.
Las organizaciones deben de tomar conciencia. Si yo emito ciertos documentos, que tengan esa veracidad, ¿no? Que sea cierto lo que yo estoy haciendo, lo que estoy declarando. Porque, bueno, algo que nos limita en nuestro país es la verificación al cumplimiento legal. Y a veces, por buena aceptación, o creemos que las organizaciones nos dicen la verdad, a mi Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, empezamos a dar esa confianza. Entonces, aquí solamente puedo decir que es responsabilidad, que cada organización emita los documentos que de verdad estén haciendo esa declaración de cumplimiento a los protocolos. El Código Penal, en el caso de medio ambiente, dice que la falsedad de la información que se emita, por ejemplo, en la cédula de operación anual, es un delito ambiental y también podemos ameritar la sanción administrativa o cárcel. Excelente, Lupita. Muchísimas gracias por toda tu información. Espero que todos los panelistas hayamos subsanado todas sus dudas. Y bueno, pues sería nada más cuestión de invitarlos nuevamente a nuestro próximo martes, a la nueva webinar que tendremos. Lupita nos hace el favor de compartirnos nuestras redes sociales, sus datos personales, para cualquier asunto en cuanto a cursos, y estamos a la orden. ¿Algo más que desees agregar, Lupita? Pues muchas gracias, Mireya, por esta oportunidad. Muchas gracias al ingeniero Oscar López, que es el director general de American Trust Register, al licenciado Luis Domingo, que también forma un papel muy importante en ATR. Y bueno, esta plática para mí fue responsabilidad social. Muchas gracias a todos por estar al pendiente de este webinar y por cada una de sus preguntas. Y si hay más preguntas, pues nos daremos a la tarea de contestar cada una de ellas. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde. Mira, ya no sé si ya quisieras que finalicemos. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y bonita tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register, y esto es el SEA ATR. Vive, crece, avanza y logra. Muchas gracias por tu atención y visítanos en www.americantrust.com.mx o síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @AmericanTrustR y Facebook.com/American Trust Register. Muchas gracias por tu atención. Dale like y suscríbete tocando la campanita para que te lleguen los avisos de nuestros nuevos videos. Recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.